Muchísimas gracias, Fernando. Es un placer estar hoy aquí. Una vez más, en efecto, puesto que estuve en Ávila, en vuestros exitosísimos encuentros eleusinos. Muchas gracias a todos los presentes. En aquella ocasión me llamaste para hablar del Apocalipsis de San Juan, y ahora pues cambiamos de tercio, aunque de alguna manera pues ese horizonte escatológico o apocalíptico nunca debemos perderlo de vista, ¿no? Desde luego los cristianos no deben hacerlo, pero en líneas generales creo que nadie debe tener la conciencia de que está en este mundo para siempre, ¿no? O de que este mundo es para siempre, porque si uno cae en esa idea, pues además pierde la esperanza, ¿no? Siempre tenemos que estar esperando una transformación de este mundo, y máxime quienes nos proclamamos disidentes. Decía Fernando en su sagaz introducción que no sabía si me iba a referir a los peligros externos o a los peligros internos. Me voy a referir más bien a los peligros internos, es decir, los peligros de quien se cree disidente, que no deja de ser una golosina atractiva, porque todos percibimos que vivimos en un mundo gregario, en un mundo muy homogeneizado, y todos naturalmente pues tenemos esa tentación de distinguirnos, ¿no? Porque verdaderamente el formar parte de esa masa gregaria pues nos humilla, e inevitablemente queremos desprendernos, ¿no? de la masa, y esto, como digo, también es una de las golosinas que el poder establecido tiende a las personas para de otra manera reconducirlas a lo que le interesa. Si analizamos la palabra disidencia, su etimología, pues enseguida vamos a ver que el disidente es el que se sienta aparte, ¿no? El que se sienta aparte, el que se retira del lugar donde están sentados pues los gregarios, digámoslo así, ¿no? Pero esa disidencia, ese sentarte aparte, tiene muchos peligros. En primer lugar, las obligaciones políticas que todos tenemos. Es decir, si nosotros aspiramos de verdad a la transformación del tiempo en el que vivimos, a la transformación de la sociedad en la que estamos presentes, el recurso no es salirnos de esa comunidad, ¿no? Sino transformar esa comunidad, sembrar semillas que la hagan distinta. Entonces no hay que sentarse aparte, sentarse aparte puede ser una solución fácil, pero una solución peligrosa. A lo mejor esa es la solución que buscan precisamente quienes no desean que transformemos el tiempo en el que vivimos, que transformemos la sociedad en la que vivimos. Formamos parte de una comunidad política y eso nos obliga a no sentarnos aparte, Por otra parte, observaremos que muchos de los que se proclaman disidentes no se sientan aparte, porque ya tienen establecidos sus propios ámbitos en donde pueden disentir aparentemente. Que tenemos el Parlamento, ¿no? El Parlamento, por ejemplo, sería el emblema en donde todos se sientan juntos y fingen disensiones. En realidad, para que haya una auténtica disensión, uno tiene que partir de premisas distintas. Si no, la disensión es imposible. Hay muchas personas que se sienten disidentes de forma ficticia, por la sencilla razón de que la democracia tiene un ethos progresista. El ethos de la democracia es inevitablemente progresista. De la democracia liberal es inevitablemente progresista. ¿Por qué? Porque el concepto liberal del hombre, del ser humano,
es progresista. La naturaleza humana no está hecha. La naturaleza humana no es algo consolidado. El pensamiento liberal cree que el ser humano está en constante progreso, está en evolución. ¿Hacia dónde? Hacia un punto omega, que diría Teilhard de Chardin, ¿no? La naturaleza humana está en progresión siempre, ¿eh? De ahí que, por ejemplo, en las democracias liberales no se conciba una naturaleza humana estable, ¿eh? Esto lo vemos claramente en los nuevos derechos, ¿eh? Los nuevos derechos, que siempre son derechos además que afectan a la antropología, ¿eh? Es decir, no se considera que el ser humano sea una cosa terminada, ¿eh? Sino que siempre está a la conquista de nuevos derechos, ¿eh? Pues primero hay que conquistar nuevos orificios, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues la sexualidad tiene que ser multiforme, tiene que aspirar a conquistar nuevos orificios. La naturaleza humana no se tiene que conformar, digámoslo así, con una forma de vida estable, ¿no? Entonces tiene que aspirar a otras formas de vida. La naturaleza humana no se tiene que conformar con el sexo en el que ha sido, en los sexos en los que ha sido distribuida. Entonces tiene que conquistar nuevos sexos, ¿no? Nuevos sexos. Y ya ni siquiera nuevos sexos, simplemente a través de lo que tú te sientes, ¿eh? Lo que tú te sientes es lo que establece lo que eres, ¿eh? Según aquella profesión de fe del vicario saboyano de Rousseau, ¿no? Todo lo que siento que es bueno es el bien, y todo lo que siento que es malo es el mal. De alguna manera, esta visión falsa y nefasta que introduce el pensamiento liberal está en la base de las democracias. Por eso, inevitablemente, la democracia siempre tiene un ethos progresista, ¿eh? Porque el hombre democrático se considera siempre un peregrino, del mismo modo que el cristiano se considera un peregrino en este valle de lágrimas, ¿no? Y su destino es una vida celeste, es una vida sobrenatural. El hombre demócrata, que no cree o simplemente deja fuera de su ámbito, de su visión, el más allá, considera que aquí, en este mundo, tiene que alcanzar también un nuevo paraíso. Y ese paraíso lo alcanza a través de una naturaleza suya, la naturaleza humana, que está en constante progreso, en constante avance. Esto es así. Entonces, quienes representan posiciones conservadoras, en un sentido muy amplio de la palabra, en democracia siempre se consideran incómodos, porque perciben cómo el ethos democrático siempre está avanzando, siempre está progresando hacia ese punto omega, ¿no? En donde el hombre se convierte en Dios, ¿eh? Que en el fondo es la postulación última de la democracia, la deificación del hombre, ¿no? La democracia, decía Gómez Dávila, que es un culto antropólatra, ¿no? Es una religión antropólatra, y efectivamente así es. Entonces, los conservadores de todo Jaez, efectivamente se sienten un poco a disgusto dentro de ese ethos democrático, ¿no? Y tratan de alguna manera de desacelerarlo, porque al final el conservador, como decía Balmes, en el sistema liberal los conservadores lo que hacen es conservar los avances de la revolución. Es decir, los partidos conservadores en las democracias se convierten en partidos conservadores, como decía Chesterton. La misión de los progresistas es cometer errores,
la misión de los conservadores es evitar que esos errores sean corregidos, es decir, mantener los errores, conservar los errores, Los conservan para luego entregarle otra vez el testigo a los progresistas, que siguen avanzando en la carrera de los errores. Luego llegan los conservadores y los mantienen un poquito durante un tiempo quietos, para que luego los progresistas los reciban tal y como los dejaron, ¿no? Esta es la cuestión, ¿no? La democracia tiene un ethos progresista. Esto es así, Y si analizamos la historia de las democracias modernas, veremos que siempre ha sido así. Entonces, los conservadores, repito, en su amplio espectro, los conservadores en su amplio espectro tienden a pensar que son disidentes, pero esto es radicalmente falso. Forman parte del engranaje necesario, porque si el ethos progresista de la democracia no se viera un tanto refrenado, podría descarrilar, podría provocar incluso en sus adeptos el miedo, el horror vacui, el vértigo. Entonces, ese ethos progresista necesita de ciertos frenos, de ciertas bridas que lo contengan, ¿no? Y que entablen ese juego entre la necesaria evolución, el necesario progreso, la necesaria movilidad que la democracia tiene en su concepto de la naturaleza humana, y estos frenos que transmiten un espejismo de que esa movilidad no es una movilidad desbocada. Este es el juego en el que estamos inmersos. Este es el juego en el que estamos inmersos y que creo que a nadie se le escapa. A nadie se le escapa. Entonces, la única manera de ser disidentes dentro de este contexto es no compartir los principios que permiten esta inevitable deriva de la modernidad. Esto es lo que, a mi juicio, representa la auténtica disidencia. No aceptar los principios. Desde el momento en que aceptas los principios, has perdido la batalla. Hoy en día se habla mucho de la batalla cultural, sobre todo en ciertos ámbitos conservadores, en donde no se tiene en cuenta esto, y por lo tanto es una batalla perdida. Es una batalla, eso sí, que favorece mucho al progresismo. ¿Por qué? Porque el progresismo, el ethos progresista que alberga la democracia, necesita mantener esa parodia de confrontación, que es lo que alimenta la demogresca, es decir, es lo que permite que la gente esté siempre salida de sus casillas, ¿no? Y participativa, digámoslo así, en las refriegas, en las querellas internas que plantea la democracia liberal, y que además piense que esas querellas internas, que son pequeñas fricciones, a los ojos de esa gente engañada adquieran la dimensión de una batalla cósmica. Adquieran la dimensión de una batalla cósmica. Entonces, que la gente se sienta contenta y satisfecha de estar participando en esa gran batalla cósmica.